Saludos cordiales desde las oficinas internacionales del Dr. Rice Brooks en Nashville, Tennessee. Les habla el pastor Fikri Youssef y estamos continuando nuestro estudio de la epístola de los Filipenses. La carta de los Filipenses tiene el tema de sigue a Cristo. De todas las grandes cosas que habla esta epístola, este es el corazón, es la idea grande de toda la carta. El apóstol Pablo ha escrito casi la mitad del Nuevo Testamento, escribió 13 cartas de lo que hay en el Nuevo Testamento y en cada una de sus cartas él está hablando de un aspecto específico, está corrigiendo un problema doctrinal, un problema de pecado, como en Corintios, o está dando una apología del Evangelio, como en Romanos, pero en Filipenses él no tiene esta estructura. En Filipenses él está hablando a la iglesia, dándole de su corazón grandes recomendaciones, sin una estructura normal. Cuando uno estudia, lee toda esta gran epístola, esta gran carta, llega a la conclusión de que él está hablando de sigue a Cristo. El anterior mensaje, el primer mensaje de esta serie, hemos hablado de que en la primera parte de la carta él habla de sigue creciendo. ¿Cómo debes seguir creciendo en la fe a pesar de los diferentes problemas, desafíos? ¿Cómo vamos a seguir creciendo mientras seguimos a Cristo? Continuamos, hay frases célebres en esta epístola, como la frase de aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o la famosa frase de dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y prosigo la meta. Probablemente la más famosa de todos es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir estudiando y entendiendo estas frases con este contexto de Filipenses y con este contexto de sigue a Cristo, viniendo a el 2017 y viendo lo que Dios está haciendo en nuestra época, mirando al mundo, mirando a la iglesia perseguida, mirando a los cristianos que están atravesando diferentes problemas y mirando nuestras propias vidas. ¿Qué entiendo yo por sigue a Cristo en el siglo XXI? El primer mensaje hablamos de sigue creciendo en Cristo. Hoy quiero que nos enfoquemos en sigue viviendo en Cristo, porque la última parte del capítulo 1 a eso se dedica Pablo. Cuando uno quiere estudiar las Escrituras y mirar su propia vida para su propio beneficio, tiene que hacer dos cosas. Entender cuál era el objetivo del autor original para los lectores originales, en este caso Pablo, a los filipenses. Y por el otro lado, pensar, siendo que esta es inspiración divina, que Dios está hablando por el Espíritu Santo a los cristianos en todas las épocas. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo para usted y para mí? Usted está mirando esto desde América Latina, desde Estados Unidos, desde diferentes partes del mundo donde Dios le está permitiendo seguir esta enseñanza. Sin embargo, ¿qué Dios le está diciendo a usted? Cuando lee Filipenses 1, 12 al 30, va a ver que Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, sigue viviendo en Cristo. La vida tiene muchos desafíos, tiene muchas dificultades, tiene muchos altos y muchos bajos, pero en todo ello somos llamados por Dios, sigue viviendo en Cristo. Leamos juntos Filipenses 1, 12 al 30 y entiendo que es un pasaje prolongado, pero lo vamos a ir disectando mientras lo estamos leyendo, lo vamos a ir entendiendo juntos mientras lo estamos leyendo. Y cuando usted lee este pasaje va a encontrar que el versículo central es Filipenses 1:21, cuando Pablo claramente dice, en todas estas cosas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el morir es ganancia y el vivir es Cristo, ¿cómo voy a vivir en Cristo? Veamos qué dice la palabra del Señor para usted y para mí en este siglo XXI. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Sigue viviendo a pesar de las adversidades. La primera parte, versículos 12 y 13, Pablo básicamente dice, sigue viviendo en Cristo a pesar de las adversidades. Y vamos a tener adversidades. Pablo le escribe a una iglesia que está bajo el peligro de persecución.
Él, entendiendo que en cualquier momento el emperador romano puede mandar una legión a perseguir, matar, destruir físicamente a la iglesia, les escribe desde la cárcel, no desde la comodidad de un hotel 5 estrellas, pero desde la incomodidad de una cárcel. Y a pesar de eso, le dice, sigue viviendo en Cristo a pesar de las adversidades. Las adversidades que enfrentaba la iglesia primitiva, el apóstol Pablo y sus seguidores eran de muerte, como muchos cristianos alrededor del mundo hoy en día están enfrentando el peligro de muerte, el peligro de persecución. Al trabajar con refugiados en diferentes partes del mundo, vemos el horror y el dolor por el que pasan. De repente usted y yo no estamos bajo el mismo peligro de persecución, pero tenemos adversidades, desde problemas económicos hasta dificultades en el hogar, hasta enfermedades, hasta personas que nos hacen la vida imposible en nuestros diferentes lugares donde vivimos y trabajamos. Estamos pasando por adversidad. Y Pablo les escribe diciendo, las adversidades no son razón para dejar de vivir en Cristo. Las adversidades no son motivo para abandonar la vida cristiana. Sigue viviendo en Cristo a pesar de las adversidades. Sigue viviendo en Cristo a pesar de las personas que hablan mal de ti, que te acusan falsamente, y esperamos que sea acusación falsa, en otras palabras, que no te están acusando porque verdaderamente mereces la acusación, sino que te están acusando falsamente. Sigue viviendo en Cristo a pesar de la corrupción, a pesar de gobiernos adversos, a pesar de problemas profundos económicos en el lugar donde vives. Sigue viviendo en Cristo a pesar de las adversidades. Y la adversidad puede ser diferente en cada contexto en el que usted y yo estamos, pero todos pasamos por adversidad, desde un mal líder, desde una decisión injusta, desde un gobierno que tome ventaja de nosotros, desde un cobro ilegal, desde una corrupción, etcétera, etcétera. Adversidades, mi hermano y mi hermana, siempre va a haber. Amigo, amiga que está escuchando y viendo este mensaje, siempre tendremos adversidades, pero el cristiano fiel, el creyente fiel, sigue viviendo en Cristo a pesar de las adversidades y entendiendo que siempre va a haber adversidad. El mensaje de pare de sufrir es un mensaje falso. El mensaje de venga a Cristo y se van a acabar todos tus problemas es un mensaje falso. Cristo padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo sufrió, la iglesia primitiva sufrió, los cristianos hasta el día de hoy sufren. Ser cristiano no nos hace exento de sufrimiento, no nos aparta de sufrir adversidades. La adversidad, la enfermedad, la cirugía, el tener que ir al médico es parte de la vida. Pero ninguna de estas cosas nos debe parar de vivir en Cristo. Como cristianos somos llamados a vivir en Cristo a pesar de las adversidades. Entienda que la adversidad que usted está pasando, la dificultad del hombre que le estafó, el mal reporte que recibió del médico, es parte de la vida. Y Dios permite todas estas cosas para que como el fuego purifica al oro, este fuego de las adversidades purifique nuestras vidas, nos hace más puros, nos hace acercarnos más a Dios. Pero siga viviendo en Cristo, no se rinda, no se eche para atrás. Conozco cristianos que han perdido el deseo de vivir. Mi ánimo para usted, nunca pierda el deseo de vivir, porque esto es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios, no nos pertenece, lo recibimos y lo debemos apreciar. Sigue viviendo en Cristo a pesar de las adversidades y siempre habrán adversidades. Sigue viviendo en Cristo a pesar de los malos ejemplos. Sigue viviendo en Cristo a pesar de los malos ejemplos, porque entonces continúa Pablo y sigue diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen a buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que no en nada seré avergonzado. Así que la segunda recomendación de Pablo es sigue viviendo a pesar de los malos ejemplos. Va a haber siempre malos ejemplos. Es fácil lidiar con los malos ejemplos de afuera, es fácil lidiar con las adversidades de afuera, pero cuando los malos ejemplos de adentro,
cuando vemos malos ejemplos en líderes cristianos, cuando vemos malos ejemplos en predicadores, en evangelistas, en pastores, eso duele profundamente, pero Pablo también lo vio. Él mismo dice, algunos lo hacen por buen corazón, pero otros predican el evangelio por ganancias deshonestas, por rivalidad, por contención, tratando de añadirme dolor mientras estoy en la cárcel, dice. No vaya a pensar que lo que usted está pasando es novedad del siglo XXI. No, eso viene desde el tiempo de la iglesia primitiva. Hay gente con mala intención. Hay personas que profesan ser hijas y hijos de Dios y caminando con el Señor y hacen las cosas de mala gana o por malas intenciones. Pero usted no se desanime. Mal de todos es remedio de necios. Decir hay muchos que hacen lo malo no quiere decir que usted y yo debemos hacer lo malo. No. El hecho de que hay muchos que hagan lo malo me debe motivar más a mí a seguir viviendo en Cristo. Y ignorar los malos ejemplos. Ignore los malos ejemplos. Siempre los habrán. Hablo con muchos inconversos y la causa número uno por la que el inconverso no quiere acercarse a Cristo porque ha visto malos ejemplos entre los cristianos. Y mi respuesta es que hay una manzana podrida no quiere decir que todas las manzanas están podridas. Que haya alguien malo no quiere decir que todos sean malos. Y que algunos sean malos no te pide a ti también ser malo. El evangelio de Cristo, el seguir a Cristo, el vivir en Cristo es la mejor opción para la humanidad. Sigue viviendo en Cristo a pesar de los malos ejemplos. Ya han pasado los años en que he intentado corregir los malos ejemplos. He decidido o he optado por la decisión de Cristo que en la parábola dice, deja la cizaña con el trigo que en el día del juicio Dios los separará. Sabe que la diferencia entre cizaña y trigo es simple, no es compleja. La diferencia entre la cizaña y el trigo es una y una sola porque la cizaña y el trigo se parecen, son idénticos. La diferencia es que el trigo, como tiene semilla, como tiene fruto por dentro, en el día de la cosecha está lleno de fruto, por lo tanto no puede mantenerse así, sino que se agacha porque está pesado con el fruto. La cizaña, como está hueca, como está vacía, como no tiene nada, es puro pretensión, se mantiene erguida. Entonces el cosechador ve el trigo humillado y lo recoge para todo lo que necesita usarlo, y ve la cizaña y la echa afuera porque está erguida, está orgullosa. No nos toca a nosotros resolver los problemas del mundo. A nosotros nos toca seguir viviendo en Cristo a pesar de la cizaña, a pesar de los malos ejemplos, y siempre habrá malos ejemplos. No se amargue por los malos ejemplos, no se amargue por las personas que hacen las cosas malas o que aún predican a Cristo por ganancias deshonestas o predican a Cristo por contención. Pablo dice, de todas maneras Cristo es predicado. En otras palabras, ellos pueden hacerlo de mala intención, pero el poder del mensaje del evangelio es tan grande que cambia la vida de las personas a pesar del mal carácter del anunciador, del predicador, del que lo está dando. Amado, sigue viviendo en Cristo a pesar de los malos ejemplos. Luego Pablo dice, eso no es suficiente, sigue viviendo en Cristo con esperanza. Sigue viviendo en Cristo con esperanza. Ahí vemos cuando él comienza a decir, en el versículo 19, dice, no obstante, de todas maneras, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Así que el apóstol Pablo agarra y escribe la tercera recomendación diciendo, sigue viviendo en Cristo con esperanza. La esperanza de él era bastante concreta, de que pase lo que pase, yo voy a servir a Cristo. Tengo esperanza de volver a verlos a ustedes. Tengo esperanza de estar con ustedes, dice. Viva con esperanza. No ponga su esperanza en las circunstancias, no ponga su esperanza en su cuenta bancaria, no ponga su esperanza en sus ahorros o en sus inversiones. No ponga su confianza y su esperanza en lo que usted puede hacer, ponga su confianza en el Señor. Sigue viviendo con esperanza. La esperanza es que Dios está en control. Yo hago lo mejor que puedo
y confío en el Señor. Tengo esperanza de que Dios va a sanar al que tenga que sanar, va a levantar al que tenga que levantar. Tenga esperanza. Sigue viviendo con esperanza. Sigue viviendo con esperanza. Y la esperanza no nos deja abandonados, no nos deja tristes, porque estamos enfocados en el Señor. Luego Pablo dice, sigue viviendo con propósito. Versículo 21 al 26. Básicamente lo que está diciendo ahí es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Así que la cuarta recomendación es: sigue viviendo en Cristo con propósito. Mi amigo, mi amiga, descubra su propósito en la vida. Ya son muchos años atrás que yo descubrí que mi llamado y mi propósito en la vida es la predicación de este evangelio de la palabra de Dios. A pesar de tener una serie de dones y talentos que Dios me ha dado y pudiendo emplearlos en muchas otras cosas, desde mis 16 años de edad me he propuesto, yo voy a vivir mi vida con un propósito, el propósito de predicar la palabra. Por eso ahora estoy mirando a una cámara y predicando este evangelio, predicando esta palabra a todos ustedes. Yo no sé cuántos ni dónde están mirándome, pero le estoy predicando porque Dios me llamó al propósito de la predicación. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué Dios te ha creado? Pasa tiempo con Dios y descubre tu propósito. No te prestes el propósito de otro. No escuches este mensaje y diga, así como el pastor Fikri, yo quiero también ser predicador. Es un buen anhelo, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Eres llamado a la enseñanza? ¿Eres llamado a la predicación? ¿O eres llamado a la ingeniería? ¿Eres llamado a construir caminos? ¿Eres llamado a construir casas? ¿Eres llamado a curar heridas? ¿Eres llamado a estar en una posta sanitaria? ¿Eres llamado a barrer? Porque todos estos propósitos son dignos e importantes. ¿Eres llamado a tocar música, a cantar? Descubre tu propósito en la vida. Mi amigo, mi amiga, tenemos que saber nuestro propósito. Pablo dice, yo sé mi propósito. Mi propósito es predicar el evangelio y entrenarte a ti. Así que si muero es bien, porque voy a estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero si debo seguir en la carne por amor de ustedes, lo voy a seguir, porque tengo un propósito para vivir. Descubra su propósito y ponga su vida, ponga su esfuerzo en eso. Muchas veces me han ofrecido muy buenos trabajos, loables, pero no tenían nada que ver con la predicación del evangelio, y los he ido rechazando uno por uno, muy respetuoso, pero rechazándolo porque no es mi propósito. Mi propósito es predicar este evangelio del reino. Afine su propósito, enfóquese en su propósito, descubra su propósito. Y usted me dirá, pero ¿cómo puedo descubrir mi propósito? Número 1, ore y pregúntele al dueño de los propósitos. Número 2, averigüe su propio corazón, qué le gusta hacer, qué le motiva, qué le levanta en la mañana. A mí me entusiasma saber, hoy me toca predicar. Me duele saber, hoy no me toca predicar. Así que eso me da una idea de qué me llamó Dios a hacer. Por el otro lado, ¿en qué eres bueno? O sea, si algo te gusta hacer, pero lo haces muy mal, eso te tiene que dar una luz. A mí me podría gustar cantar, pero yo no sé cantar, soy malo para cantar, así que yo sé que Dios no me llamó a ser un cantor. Eso no es lo mío. Tengo un muy buen amigo que se llama Armando, que viaja conmigo muchas veces desde Puerto Rico. Cuando yo le escucho a Armando cantar, me llena de gozo porque sus canciones son inspiradas por Dios, pero también él tiene la capacidad para hacerlo. Yo no puedo cantar como Armando. Dios me llamó a mí a predicar. Y a eso me tengo que dedicar. Así que uno descubre su propósito preguntándole a Dios, orando, meditando en sus propias capacidades y viendo qué le motiva, qué le da felicidad y qué puede hacer bien. Siga viviendo en Cristo con propósito. Y finalmente, Pablo le dice a los filipenses, siga viviendo dignamente. Versículo 27 al 30 dice, siga viviendo dignamente. ¿Qué quiere decir eso? Confiado en esto, dice, sé que quedaré,
que aún permaneceré con todos ustedes para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre ustedes. Solamente les ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio y sin dejarse intimidar por lo que se oponen. Para ellos es ciertamente indicio de perdición, pero para nosotros de salvación, y esto procede de Dios. A ustedes les ha sido concedido, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto y ahora oís que hay en mí. Pablo termina este párrafo, termina esta exhortación de sigue viviendo en Cristo diciendo viva dignamente. ¿Qué es vivir dignamente para un cristiano? ¿Qué es vivir dignamente dentro de un mundo corrupto? Y en el próximo capítulo Pablo habla mucho de la corrupción. ¿Qué es vivir dignamente en medio de una generación corrupta? Vivir dignamente, en primer lugar, es teniendo un buen testimonio de todo. Pablo dice, quiero que vivas tan digno que tengas buen testimonio de los de adentro y los de afuera. No solo los de adentro, no solo los hermanos de la fe dan buen testimonio de ti, sino los de afuera. Siempre habrá gente que hable mal de nosotros. Han hablado mal de Cristo, han hablado mal de Pablo. Siempre y cuando lo hagan mintiendo, está bien. Lo que quiero es que no hablen mal de ti con razón. En otras palabras, que no estén diciendo la verdad, que estén mintiendo. Siempre va a haber quien habla mal de ti, siempre va a haber quien te acusa con el dedo. Siempre y cuando sea mentira, no hay problema. Pero que tu testimonio sea bueno para la mayoría. Que la gente sepa, este hombre, esta mujer, están caminando con Dios. Vivir dignamente es vivir con buen testimonio. Vivir dignamente es combatir unidos en la fe. Camine con otros creyentes, no camine solo, combatamos juntos en la fe. Porque cuando uno anda solo, se lo lleva la corriente. Cuando uno anda solo, es atascado en su propia mentalidad. Tan fácil es caer. No es fácil caminar en unidad. Si quieres caminar con un grupo de creyentes, vas a tener que humillarte, vas a tener que ceder. Va a haber cosas que vas a querer hacer que el resto del grupo va a decir, no, no lo vamos a hacer. Y eso no es fácil porque el ser humano quiere hacer lo que quiere hacer. Pero para mí, la unidad es más valiosa que hacer lo que quiero. Y créame, soy líder y me gusta hacer lo que quiero, pero prefiero ceder lo que quiero y seguir caminando con mis hermanos en unidad, siempre y cuando todos podamos caminar juntos en unidad. Así que, teniendo un buen testimonio, combatiendo unido, sin dejarse intimidar por los que se oponen. Pablo le dice, vivir dignamente es no dejarte intimidar. O sea, tener dignidad es no dejarte intimidar. Porque va a haber quienes te intimidan, va a haber quienes te acusen de la fe que hay en ti. No por tu mal testimonio, tú tienes un buen testimonio, pero hay gente que te va a acusar por la fe que hay en ti. No te dejes intimidar por los que se oponen a la palabra. Muchos se oponen a la palabra. Si la palabra de Dios fuera fácil, todo el mundo la apoyaría, pero es para los valientes. Algunos se van a oponer, pero usted no se deje intimidar. Pablo se levantó frente a un coliseo. Tuve la oportunidad de estar en las ruinas de Éfeso y ver cuán grande era el coliseo, donde él se puso delante de todos y defendió la fe contra todos los que creían en la diosa Atena o Diana de los Efesios. 20,000 espectadores quizás, y él defendió la fe dignamente. No se deje intimidar por los que se oponen. Habrán siempre quienes se oponen. Usted no se deje intimidar. Y finalmente, dispuesto a no solo vivir en Cristo, sino también padecer por Él. De repente a usted y a mí no nos toca morir, no nos toca ser puestos en la cárcel, no nos toca ser torturados por la causa de Cristo, por el contexto en el que vivimos. Pero debemos estar dispuestos a no solo vivir, sino a padecer por Cristo. Eso es lo que Pablo les dice. A ustedes les ha sido dado el privilegio, no solo el vivir, sino el padecer por la causa de Cristo. Eso es vivir dignamente. Vivir dignamente es tener buen testimonio de los de adentro y los de afuera, es trabajar unido con los creyentes, es no intimidarse con los que se oponen y es estar dispuesto a no solo vivir en Cristo, sino padecer por Cristo si es necesario. Nunca es fácil esta decisión, pero es una decisión que usted y yo tenemos que tomar adentro. Estoy dispuesto aún a padecer por Cristo si es necesario, porque Él padeció por mí en la cruz. Eso es la recomendación del día de hoy, ese es el mensaje, sigue viviendo
en Cristo. Que Dios nos ayude no solo a seguir viviendo en Cristo, sino a ayudar a otros a seguir viviendo en Cristo. Y la pregunta de aplicación para usted y para mí de este mensaje, lo que yo quiero que usted y yo hagamos con este mensaje, yo quiero que usted y yo tomemos la decisión firme. Voy a seguir viviendo en Cristo, cueste lo que cueste. Escríbalo, póngalo en su billetera, póngalo en su espejo, póngalo en su cartera de maquillaje si es dama, pero póngalo clarito. Voy a seguir viviendo en Cristo, a pesar de puntos suspensivos. Usted sabe cuáles son las condiciones que estos puntos suspensivos quieren decir. Voy a seguir viviendo en Cristo, a pesar de puntos suspensivos. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno que ha participado de esta palabra y ayúdanos, Señor amado, a seguir viviendo en Cristo a pesar de. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a los que participan de este ministerio en toda América Latina, Santo Domingo, Santa Cruz, Santiago, Lima y en diferentes otras ciudades donde estamos presentes. Bendice a mis hermanos y bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios les siga bendiciendo y gracias por haber estado con nosotros. La próxima vamos a continuar con el capítulo 2 de la gran epístola de los Filipenses.